con asignatura de refrigeración y climatización. Bien, vamos a ver si iniciamos entonces o más bien retomamos lo que estábamos haciendo el día de ayer. Ya en la parte de ayer estábamos recordando un poco de lo que tiene que ver con transferencia de calor. Habíamos dicho que es una parte, creo que bastante importante, porque muchísimo depende los sistemas de tanto de refrigeración como de climatización, depende de la configuración de las paredes. Y esta configuración de las paredes, pues nos darían a veces cuando necesitamos altas resistencias o también a veces bajas resistencias. Y esto exclusivamente tiene que ver con los principios de transferencia de calor. Por eso era la importancia ayer de que estábamos resolviendo algunos de estos ejercicios. Bien, este ejercicio yo creo que lo voy a dejar pasar, ¿no? Este ya quedaría porque la tarea de ayer era el ejercicio 1, el ejercicio 2. De todas maneras, si es que no lo pueden resolver, tuvieron algún inconveniente, problema, me lo dicen nomás. Este problema yo lo voy a saltar y lo dejaría para ustedes como, simplemente como estudio adicional para ustedes, ¿ya? Bien, lo que quisiera ver es un poco, creo que la última parte que nos falta es sobre intercambiadores de calor. Y con esto cerraríamos básicamente lo que se refiere a los principios de refrigeración. En el caso de la refrigeración, claro, empezábamos con calor, con temperatura, pasábamos por la parte de cambios de fase, pasamos por la parte ya de transferencia de calor y finalmente lo que es intercambiadores de calor. Realmente son los conceptos, creo que sí se necesitan otros, pero creo que los conceptos así un poco más generales de lo que tiene que ver con las materias de termodinámica y transferencia de calor, ¿ya? Entonces vamos a ver si hacemos un poco de recopilación de esta parte de intercambiadores de calor y también vamos a tener una tarea sobre esto para el día de hoy mismo, tarea clase. Bien, los intercambiadores de calor son elementos realmente ya mecánicos, también llamados cambiadores nomás de calor, recuperadores de calor, también tienen ese nombre. Y bueno, la idea es aprovechar al máximo el calor que se transporta por un fluido, pasarlo al transporte de otro fluido. ¿Ya? Ese sería, yo creo que el principio fundamental de los intercambiadores de calor. Cuando se habla de intercambiadores de calor, tenemos que ver que, claro, los flujos nunca se mezclan, ya no, nunca se mezclan, pero, y por tanto, necesitamos una resistencia que sea totalmente baja. Lo ideal, pues, sería una resistencia cero, ya que no presente ningún tipo de resistencia. Obviamente, por la segunda ley no vamos a poder lograr esto. Siempre vamos a tener los rendimientos. Y en todo caso, la idea de construir o de diseñar o de seleccionar, proyectar un intercambiador de calor es maximizar el flujo de calor, ¿sí? Y por tanto, disminuir al máximo lo que tiene que ver con resistencias eléctricas. Para ello, hay algunos diseños. Lo había puesto como un resumen aquí, ¿no? Bueno, no es de mi autoría, tal vez este cuadro, pero básicamente lo vi importante porque creo que engloba las partes más sobresalientes de lo que tiene que ver con los tipos de intercambiadores de calor. Podemos, mejor dicho, clasificarlos en dos tipos. El uno que se refiere al arreglo de flujos. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, este intercambiador que lo vemos aquí en esta primera imagen, este es de doble tubo, ¿ya? Porque también tenemos, dependiendo de la geometría que lo hagamos, es decir, por la construcción. Pero en este caso tenemos un tubo dentro de otro tubo. En el tubo azul estaría lo que es el fluido frío y en el tubo que es medio color tomate, medio rojo, ¿no? Tendríamos el fluido caliente. En este caso, los dos flujos están yendo desde izquierda a derecha, los dos. A estos tipos, cuando los dos, su dirección es la misma, se los conoce como flujos paralelos. Entonces, en este caso sería un intercambiador doble tubo de flujo paralelo. Hay otro que lo podemos hacer, uno de los flujos es al contrario. En este caso, por ejemplo, el fluido caliente sigue siendo de izquierda a derecha, mientras que el fluido frío, el fluido azul, va desde derecha hacia izquierda.
por tanto se produce un contraflujo, ¿ya? Al de acá arriba, al del flujo paralelo, también se lo llama flujo equicorriente, por si acaso, equicorriente. Al de acá sí se lo llama contraflujo, ¿ya? Y existe el otro flujo que también se da exclusivamente, por ejemplo, un caso específico es el de los radiadores. ¿Ya? Por la tubería va a circular el refrigerante y aparte necesitamos un ventilador que está circulando en flujo cruzado sobre el radiador que estamos poniendo el ejemplo. Y, aquí también podemos ver gráficamente aquí, ¿sí? Por ejemplo, en los tubos está circulando un fluido y perpendicularmente ya circula el aire. Hay flujos aquí, tenemos que delimitar dos tipos. Este caso de aquí, donde vemos solo los tubos, a este flujo se lo llama de flujo mezclado, porque el aire que ingresa por el un extremo del tubo puede mezclarse con el aire que ingresa por el otro extremo, ¿ya? O sea, pero por fuera, ¿no? No sé si me hago entender o bien vamos a ver si... hacemos algo así. Por ejemplo, tendríamos, ¿ya? Más o menos aquí tenemos un tubo. ¿Ya? Tendríamos por aquí, solo voy a dibujar uno de los tubos. Lo que quiero indicar es cuándo se conoce como flujo mezclado y cuándo no se conoce. El aire está ingresando por aquí, ¿no es cierto? En flujo cruzado. ¿No? Por aquí ingresa. El fluido caliente obviamente ingresará por aquí, o bueno, el otro fluido y sale por el otro extremo de la tubería. Cuando tenemos así este caso, solo la tubería significa que este aire que ingresa por aquí tranquilamente puede tomar este trayecto. O sea, viene por acá y sale por el otro extremo de la tubería. Y lo mismo, el flujo que ingresa por aquí también puede tomar esta dirección. Y ahí sale. Es decir, que los flujos se están mezclando. Realmente este también puede venir por acá, después bueno, puede venir por acá, o sea, tomar este trayecto. Y entonces en estos sistemas realmente el flujo del aire se mezcla entre sí. Y yo lo que antes les decía, el flujo de aire que ingresa por el un extremo, o sea, por aquí, puede tranquilamente mezclarse y salir por el extremo de acá, que es el extremo 2 de la tubería. A esto se lo conoce como flujo mezclado. Hay otro que ya tenemos direccionadores, como el caso que lo vemos aquí, ¿no? Es este de aquí. Miren que ya tenemos unas placas guías. Así que el flujo, voy a ponerlo más o menos de vista desde arriba, más o menos una tubería así. Y a estas tuberías lo que hacemos es ensamblarle pequeñas placas. Más o menos voy a ponerles, disculparán el pulso, que sí, está medio complicado dibujar aquí. Más o menos voy a dibujar solo una cierta parte nomás de estas plaquitas. Entonces, por ejemplo, aquí ya significaría que, voy a ver si cambio un color. El flujo que ingresa, por ejemplo, en esta ranura, que quedaría libre, obviamente va a tender por aquí, nomás va a circular. Circula por aquí y va a salir por aquí el aire. El aire que ingresa por esta ranura de aquí, también va a seguir por este extremo, por este lado, por aquí, y también va a salir. Miren que el flujo que ingresó por alguna rejilla nunca se mezcla con la de la otra rejilla. A estos flujos de aquí, cuando ya tenemos especialmente estas guías, estas aletas, se los conoce entonces como flujos no mezclados. Me voy a poner solo así, no mezclados. Y los otros, cuando no tenemos estas placas de aquí, se los conoce como flujo mezclado. Entonces habría, por ejemplo, de acuerdo al arreglo de flujo, en el caso del flujo cruzado, tenemos flujo cruzado mezclado y flujo cruzado no mezclado o sin mezcla. ¿Ya? Bien, eso es en cuanto a los intercambiadores de calor de flujo, por el arreglo de flujo. En cuanto a la construcción, hay hartísimos tipos. Yo realmente aquí, claro, los he visto tres, pero realmente hay bastantes tipos. El más general, el más específico, creo que el de más, incluso el más fácil de construcción, en el laboratorio de automatización, posiblemente tal vez hayan visto ustedes, alguna vez hizo una tesis, y allí construimos dos intercambiadores allí, justo este tipo, ya que es el flujo concéntrico
O sea, un tubo dentro de otro tubo. Es más o menos, este que lo vemos así, más o menos. Ese sería el un tipo. Es el más fácil de construir. El segundo tipo ya viene un poquito complicado, ya viene un tubo grande y dentro, un tubo grande que sería la coraza, y dentro de ello se puede poner varios tubos, así como lo ven más o menos en esta parte. ¿Sí? Entonces estos son, por ejemplo, ya intercambiadores de calor, de coraza y haz de tubo, se lo llama más bien, porque son, no va un tubo, sino son de varios tubos los que van. A veces, por ejemplo, puede tener así un tubo grande, ¿no es cierto? Y los tubos vienen por aquí. Voy a dibujar solo en forma lineal. Pueden venir así los tubos y sale la tubería. Entonces, por eso se lo llama haz de tubo realmente. A veces podemos tener así, a veces también los tubos vienen solo así y salen. Bueno, este en realidad este es el que nosotros lo construimos allí cuando se hizo esta tesis, ¿no? Es un tubo algo así, tubos doblados en U. Otro tipo, por ejemplo, están los compactos. Estos son pequeñitos. Estos casi generalmente son como los compresores, más o menos esos pequeñitos que hay, esos de refrigeradora, que esos son compactos. Es una sola vida, por decirles así. Entonces, una vez que se integran, pues ya no se dañan, ya es, o sea, es difícil por la separación que hay que hacerles. Vienen bien soldados, bien herméticos, se aumenta muchísimo la transferencia de calor por ser herméticos. Estos, como son construidos, realmente vienen a veces con sus fallas. También hay, realmente, también hay como construir, también vienen de fábrica, sino que estos vienen un poco más eficientes, por digo, se caracterizan por la hermeticidad. Aquí, por ejemplo, dentro de los compactos pueden haber algunos tipos, pueden ser así, y hay uno este que de aquí que lo vemos es de placas, ¿no? De placas. Entonces también tenemos más o menos por su construcción, y bueno, de aquí dentro de esto, especialmente dentro de lo que es tubo y coraza, se pueden hacer altísimos diseños, ¿ya? Varias configuraciones en cuanto al ensamblado. Eso es en cuanto a intercambiadores. Y la idea es por qué tenemos que ver estos intercambiadores, porque refrigeración. Dentro de refrigeración tenemos, la refrigeración ocupa dos intercambiadores de calor. Un intercambiador que no lo vemos nosotros, por ejemplo, en la refrigeradora cuando abrimos ya los compartimentos. Los compartimentos dentro no lo vemos al evaporador porque está generalmente tapado, a menos que la refrigeradora disponga de un ventilador interno. Ese es porque aumenta la transferencia de calor. Solo allí vamos a ver unas pequeñas rejillas y por dentro, si ustedes son medios curiosos, por allí están viendo por esa rejilla, lo van a alcanzar a ver dentro de una tubería. Esa tubería es un intercambiador de calor. El otro intercambiador está en la parte posterior, ese es un poco más visible. ¿Ya? Ese está detrás de la refrigeradora. Es una tubería larga y más o menos tiene esta contextura. Tiene así más o menos bien. Y se le cruzan unos, claro, unos alambres, saben decir. Realmente vienen a ser, técnicamente son aletas, ¿ya? Aletas tipo circulares. Ese es el otro intercambiador. Entonces es importante que ustedes conozcan también esto. Claro que es el más sencillo. Apenas tenemos un tubo y este tubo intercambia, es un flujo, es un intercambiador de este tipo, flujo cruzado. ¿Ya? Porque tenemos solo una tubería que va así y a veces se le conecta entonces, y es más, el intercambio lo hace con el aire. Y el aire, claro, a veces para aumentar la transferencia de calor vienen algunas con un tipo de ventilador. Otras no lo vienen. Son solo, simplemente dependemos de la velocidad ambiental que esté instalado allí. ¿Sí? Si tienen preguntas, me lo van diciendo. Por ahora todo bien, ingeniero. Ya. Sí, sí. Estoy tratando de borrar aquí. Ya. Muy bien. Listo. Con esto entonces vamos a ver si hacemos algunos de los ejercicios. ¿Ya? Esta es la tarea, voy a habilitar la tarea que vamos a trabajar hoy. Es la tarea TA3. Ah, no, perdón, la tarea TC2. Si están malas fechas, no se preocupen, ya después ya cambio.
porque realmente no las puse, no me acuerdo qué fechas estarán todavía. Así que eso ya lo configuraría después. Bien, entonces vamos a hacer la tarea TC2, que se refiere a problemas de intercambiadores de calor. A ver, yo lo que no me acuerdo es hasta dónde tienen ustedes los apuntes de clase. Veámosle. ¿Hasta dónde tienen? Creo que no, o sí lo tienen o no lo tenemos. A ver, vámonos por acá. Creo que ni les he subido yo todavía la información. Ah, no, sí tenemos, ¿ya? Este es el documento que lo estamos utilizando por el momento. Voy a abrirlo para ver porque no me acuerdo hasta qué página les subí. Ah, claro. No, es que no les puse, no estaban incluidos aquí los ejercicios. Bueno, ya les voy a actualizar el archivo, ¿sí? Bueno, por el momento, pues vamos a seguirlo aquí mismo en la propia, este archivo yo ya les voy a actualizar. Había puesto 3 ejercicios realmente que tenemos que hacer para el día de hoy. Ojalá avancemos también así mismo, si no, aunque hagamos unos 2 ejercicios, yo creo que ya tenemos una concepción y una idea y un recordatorio de cómo se resuelven estos ejercicios intercambiadores de calor. Vamos a ver si... A ver si trabajamos por allí. Ejercicio 1, entonces, esta es la tarea, iránle poniendo, eso sí, ya les había dicho, traten de ser un poco, ordenarse también ustedes para que después sea fácil también, o sea, porque qué es lo que a veces me saben decir, o sea, claro, con justa razón reclaman a veces ustedes que les falta una tarea y me dicen a mí, ¿cuál les falta? Creo que es la TC1, creo que es la TA1, o sea, hay que ordenarse entonces para saber también bien cuál es la tarea. En este caso, esta es la TC2. Yo al menos no tanto por el nombre de acá, sino más bien por estos códigos. Ya TC1, TA1, TA2, TC2. En este caso, la que la vamos a hacer es la tarea TC2. Problemas de intercambiadores de calor. ¿Sí? De alguna manera yo también le voy a dejar poniendo aquí TC2. Muy bien, empiezo entonces. Hasta eso ya ustedes le hayan puesto ya los datos generales que tienen que ir, ¿no es cierto? Ingeniero, disculpe una pregunta. No copiamos el enunciado, solo No es los datos. necesario. Pónganle nomás, eso sí, el ejercicio uno, este va a ser el ejercicio uno que yo siempre les sé poner, pues sí, eso sí, los datos. Ya, No ingeniero, gracias. ponerle esta parte de los enunciados. Muy bien, entonces dice, un intercambiador de calor de flujos cruzados. ¿Ya? Un intercambiador de calor de flujos cruzados. ¿Ya? La representación de flujos cruzados son así. Eso se entiende cuando vean así, pues en intercambiadores de calor, eso es flujo cruzado. Ahora sí, dependería si son flujos mezclados o no. Y aquí nos dice, amigo, con ambos fluidos con mezcla, dice. Ya son mezclas, entonces estoy aquí. Vamos a ponerle entonces con M para indicar que son mezclados. En este caso, o sea, no tenemos esas aletas, esas rejillas que habíamos hablado. Tiene una superficie de intercambio A
igual a 8.4 metros cuadrados. El área es 8.4 metros cuadrados. Este ejercicio, yo recuerdo, estaba por allí por internet. Ya, sino que allí está resuelto con la otra metodología, el NTU, que son las unidades método NUT, unidades térmicas, unidades netas. A ver, déjenme ver, era NTU. Tengo que escribirlo para acordarme. Número de unidades térmicas, así es. Número de unidades térmicas. Bueno, algunos escriben así NTU, otros escriben NUT. Ya depende, creo que es del gusto, ¿no? De todas maneras, cuando se ve esto, y aquí es por efectividades, también se lo conoce esta metodología. En los intercambiadores de calor es muy importante que hay dos metodologías de cálculo. Hay uno que es por las eficiencias NUT, ¿ya? O NTU, y otro que es por la solución del delta TML, que es la diferencia media de logarítmicas de la temperatura. Hay esos dos métodos para resolverlo. El que les decía, este ejercicio que lo estamos haciendo, que lo vamos a hacer, está resuelto por esta metodología de acá. Ya, si ustedes tal vez lo buscan por allí, lo van a encontrar. Yo lo voy a resolver por la otra metodología, de paso para comprobar, a ver. Así que estas respuestas de aquí yo le copié realmente, han de variar un poco, tampoco es que tienen que variar hartísimo, ¿no? Pero estas respuestas están obtenidas a partir de la metodología NUT, número de unidades térmicas. Entonces sigamos, 8.4 metros cúbicos. Los fluidos que se utilizan son los siguientes. El primer fluido es aire. ¿Ya? Es un flujo másico de aire de calor específico 1000 joules por kilogramo. Vamos a poner el CP del aire. Esto es de 1005 joules por kilogramo Kelvin. O kilogramo grado centígrado. La pregunta de ayer también que me hacían y creo que para comprobar. Aquí le puedo poner yo realmente grado centígrado o también le puedo poner Kelvin. Porque este grado centígrado se refiere a variación de temperatura. ¿Ya? Por esa razón es que yo puedo escribir o bien si quiero grados centígrados o bien kelvins. El otro fluido pues es bueno, esto vamos a dejarlo por allí. De una vez yo creo que aquí tenemos ¿no es cierto? Aire de calor específico esto y aquí dice el aire entra al cambiador a 15 grados centígrados a razón de 2 kilogramos por segundo. Esto de 2 kilogramos por segundo es el flujo másico, es lo que yo estaba poniéndole aquí, ¿no? Entonces vamos a ponerle de una vez ese dato de aquí de 2 kilogramos por segundo. Claro, y el aire va a entrar a una temperatura y después de hacer el intercambio va a variar su temperatura, así que siempre vamos a tener una temperatura de entrada y una temperatura de salida. Yo aquí solo le voy a dejar poniéndole así, temperatura de entrada y temperatura de salida. En este caso, claro, nos dan, dice, el aire entra en el intercambiador a 15 grados centígrados. Así que este aire entra aquí a 15 grados centígrados. Ya, el agua, a ver, vamos a verle. El agua de calor específico, 4180 joules por kilogramo grado centígrado. Aquí ya viene lo del agua. Agua, viene a ver, viene el CP del agua. (4180 joules por kilogramo grado centígrado). El agua entra, a ver, también vamos a poner de una vez el agua, ahora es esta de aquí. A 0.25 kilogramos por segundo. A 0.25 kilogramos por segundo. Así que sería esto de aquí, 0.25 kilogramos por segundo. Es el caudal másico que el agua ingresa.
¿Ya? Y también el agua, a ver, entra a 90 grados centígrados, temperatura de entrada del agua de 90 grados centígrados. Y la temperatura de salida, que tampoco no nos lo dan, sino que igual lo dejo allí para saber que tengo que calcularlos a eso. Porque además el delta TML se basa en estas 4 temperaturas. Obligatoriamente tengo que tener estas 4 temperaturas. El coeficiente global de transmisión de calor, vale, el coeficiente global. Recuerden que el coeficiente global es U. ¿Sí? Coeficiente global de transmisión de calor vale 250 vatios por metro cuadrado grado centígrado. Determinar en el literal A. Nos piden las temperaturas de salida de ambos fluidos, justo estas de aquí que están. Pero aquí ya le voy a poner un dato, ¿no? Lo que tenemos que averiguar, cuál es el fluido caliente y cuál es el fluido frío. En este caso, si ustedes ven, el fluido caliente es el agua, porque el agua está ingresando a 90 grados centígrados. Así que esto más bien se lo representa así. TC, que es temperatura de entrada del fluido caliente. Y esta sería temperatura de salida del fluido caliente. En este caso, vuelta, como entra a 15 grados centígrados, sería el fluido frío. Así que vamos a ponerle TEF, que es temperatura de entrada del fluido frío, y temperatura de salida del fluido frío, que no la conocemos. Lo que nos están pidiendo son estas dos temperaturas. Así que en el primer literal hay que calcular TSF y TSC, las dos de salida. Y en el literal B, nos pide el calor intercambiado, o sea, el flujo de calor, claro, bien también se lo conoce como la potencia del calor sensible. Esto es lo que nos está pidiendo. Preguntas que van antes de iniciar. Porque no me acuerdo yo realmente, seguramente ustedes saben, 2017 sí, yo creo que tendría que haberles dado transferencia. Pero no recuerdo porque con algunos paralelos no se avanzó a ver bien esto del coeficiente global. Así que la pregunta va en función de eso. ¿Qué entienden por este factor U, que es el coeficiente global de transferencia de calor? Es este de aquí. ¿Qué es? Muy bien. Entonces yo creo que antes de hacer el ejercicio, ya saben, no importa si no se los hace. A la final la tarea clase se presenta lo que avanzamos, porque tengo que explicarlo eso primero. ¿Sí? Pasarnos por acá mejor. A ver, para explicarlo primero eso, claro, no representa la solución del problema, sino más bien es un paréntesis que voy a hacer para tratar de indicar qué representa este coeficiente global. Y creo que lo más práctico, lo más fácil para entenderlo, voy a partir primero de una pared plana. ¿Ya? Suponiendo entonces tenemos una pared plana aquí. Y además que el coeficiente global tenemos que saberlo porque en la normativa la normativa, a ver, se llama la normativa ecuatoriana de climatización, normativa ecuatoriana de climatización, la NEC, no me acuerdo qué código tiene, la NEC, algo así. Pero esta normativa, muchas de las cosas, por ejemplo, para saber si una pared es eficiente, se basa en el coeficiente global de transmisión de calor. Entonces, ustedes para manejar esas normativas obligatoriamente tienen que saber de dónde sale, qué representa ese U. Y vamos a conocerlo de la siguiente forma. ¿Ya? Si ustedes saben estos principios, ya es fácil entender cualquier normativa. No solo hoy estaba revisando un poco, de mañana estaba revisando un poco las normativas actualizadas de la RIT, que es Reglamento de Instalaciones Térmicas Española. Algo así es. Reglamento de Instalaciones, no, es Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, así es, la RIT. Pero es una normativa española.
Y claro, uno se la entiende si es que se va comprendiendo, porque a veces, miren, hablo del coeficiente global y claro, se pierde, no se sabe de dónde. Entonces hay que saberse muchísimo a veces los conceptos básicos para poder entender cualquier normativa. Muy bien, entonces suponiendo vamos a hacer solo una pared, por ejemplo, que tenemos de 3 tipos que están así ensambladas, una detrás de otra. Hagan cuenta que esto es, por ejemplo, esto haya sido ladrillo, esto es un revestido y esto, por ejemplo, terminamos con un pintado que sea, o con un tipo de piedra. Lo cierto es que tenemos una pared de una casa con 3 tipos de materiales diferentes que han sido construidos. Por tanto, este vamos a tener, por ejemplo, un material K1, este va a ser un material K2 y este va a ser un material K3. 3 materiales diferentes. Asimismo, tendríamos aquí los espesores. Como este es K1, pues por lógica vamos a poner aquí X1. Este es K2, este va a ser X2 y este es K3, este va a ser X3. Está muy pequeñito. Se vaya anotando. Entonces, para un poquito para, tal vez si es que no se avanza a leer bien. K1, K2, K3. X1, X2, X3. En estas intersecciones, ¿ya? Entre una pared, mejor dicho, entre un material y el otro material, vamos a tener temperaturas, ¿no es cierto? Pero vamos a poner a solo aquí, o sea, en toda esta línea de aquí va a ser la misma temperatura porque estamos considerando que eso sí, las paredes son homogéneas, los materiales son homogéneos. Y así que si es homogéneo, se conserva que la temperatura en este punto es igual a la de acá o igual en cualquiera de estas líneas. Asimismo, esta temperatura es igual en cualquiera de estas líneas. Vamos a tener una temperatura superficial también, tanto antes de la pared como después de la pared. Son estas de aquí. Y además aquí vienen el aire, ¿ya? Así que este aire vamos a tener un H, cualquiera que haya sido este. Este vamos a tener un H1, por ejemplo, con una temperatura 1 aquí. Estas son las condiciones ambientales ya. Desde aquí, desde esta temperatura, vamos a llamar entonces esta la temperatura 2, que va a ser la temperatura superficial de esta pared. Esta la vamos a llamar la temperatura T3, que es la temperatura de la interfase entre estas dos paredes, entre K1 y K2. El de acá vamos a llamar a la temperatura 4, que va a ser la temperatura de la interfase entre el material K2 y el material K3. Y finalmente tendríamos aquí la temperatura, no finalmente, sino la temperatura superficial del otro lado de la pared ya. Y así mismo, claro, solo que esto esté tal vez, ni así sea, ni así sea, esté con el terreno, por ejemplo, siempre vamos a tener, solo que esté totalmente aislado aquí, se considera que casi el flujo de calor es cero, no vamos a tener más para acá, pero en este caso vamos a suponer como que tenemos la pared de una casa, ¿no es cierto? Entonces tenemos ambiente interno y tenemos ambiente externo, así que por el otro lado de la pared también vamos a tener un H2 y una temperatura, en este caso ya sería 6, que serían las condiciones externas ambientales o las condiciones ambientales del otro lado de la pared. Claro que partí de aquí porque realmente esto es lo más importante y además, imagínense, o sea, solo para que tengan en cuenta. Por ejemplo, una refrigeradora no van a verla tipo redonda, por ejemplo, o sea, como un cilindro. Las refrigeradoras son rectangulares, cuadradas, ya, pero tienen paredes planas. Y por eso es que casi la mayoría de los conceptos se basan en el U de paredes, en este coeficiente global de paredes. Ya, por eso es que trato de explicarlo bien aquí para después ya no tener que explicarlo tanto cuando estemos ya viendo esa normativa. A esto de aquí lo podemos poner en un circuito térmico equivalente de la siguiente forma. Vamos a hacer entonces el circuito térmico equivalente de esta pared de acá. Vamos a empezar entonces con primera temperatura. Obviamente estamos considerando aquí que la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2. Con esta suposición que estamos haciendo, podemos decir entonces que el flujo de calor va a ser en este sentido. Ese va a tomar la dirección.
También asimismo recuerden que el flujo de calor siempre va desde la temperatura caliente, el cuerpo caliente al cuerpo más frío. Esa es la dirección que toma el flujo de calor. Por eso es que aquí, para empezar el circuito térmico equivalente, voy a empezar en la temperatura T1, que es la parte más caliente. De aquí, desde T1 hasta T2, vamos a tener la primera resistencia. Desde T1, este sería T2. Esta resistencia de aquí, resistencia a la convección. Vamos a llamarla aquí, ¿no? Para no rayar mucho, R1. Pero recuerden que R1 es convectiva, es a la convección. Desde T2 hasta T3, ahí viene la segunda, hasta T3. Vamos a llamarla la resistencia 2 aquí. La resistencia 2 es conductiva, ¿ya? Porque tenemos un medio sólido. Después ya vamos a ver las fórmulas, ¿ya? Seguidamente, la siguiente resistencia va a ser la temperatura T4, que va a ser esta, y esta también es conductiva. Aquí tenemos la resistencia 3. Mejor vamos a irle poniendo de una vez las fórmulas, si no me va a tocar ir repitiendo de nuevo. ¿Ya? La R1, que era una convectiva, ¿ya? Es una convectiva, tendríamos que la fórmula de esta de aquí viene a ser igual a 1 sobre H por el área. Así es la fórmula de la resistencia a la convección. ¿Listo? ¿Qué ocurre con la resistencia de la conducción? En el caso de la conducción la fórmula es espesor dividido para la conductividad por el área de transferencia. En este caso, entonces sería, el espesor de esto vendría a ser X1. X1 sobre K1 por el área. ¿Por qué el área es constante? Porque realmente tendríamos esta pared así. Viene aquí la una, ¿no es cierto? Y aquí contiguamente viene la otra. Y aquí sigue la otra. Entonces, si ustedes pueden ver, el área está de aquí, es constante en todo este trayecto. Por eso es que no le pongo aquí a 1, a 2, a 3, nada de eso. Entonces, estoy poniendo una sola área. Si es que a alguien le quedaba tal vez por ahí la duda de por qué el área no le pongo subíndices. Entonces, el área es constante. En este caso de la resistencia 3, que viene a ser esta de aquí, R1, R2, R3, que viene a ser esta de aquí, entonces sería X2, así mismo, espesor dividido para el material, que en este caso sería K2, por el área. De T4 hasta T5 es otra vez otra resistencia conductiva también, este K3 sobre K3 por el área. Esto es R4. Y finalmente, de T4 hasta T6, perdón, no de T4, de T5, T5 a T6. Tenemos la última resistencia, que es la resistencia 5, y esta es convectiva vuelta. Esta es convectiva, así que tiene nuevamente esta contextura. Así que sería 1 dividido para el H2 por el área. Ese es el circuito térmico equivalente del sistema. Obviamente, el flujo de calor está en este sentido. Flujo de calor que vendría a ser, hablando eléctricamente, viene a ser la intensidad. ¿Ya? Bien, como es igualito que en electricidad. Como ven, ustedes son resistencias en serie. Si yo quiero sacar la resistencia equivalente de este circuito, sería la sumatoria de todas estas resistencias, de R1 más R2 más R3 más R4 y más R5. Así sería la forma. De todas maneras, voy a sacarlo aquí, entonces resistencia viene a ser igual a R1 más R2 más R3 más R4 y más R5.
porque esto es porque están en serie. En otras palabras, las paredes están en serie. ¿Listo? Bien, sumando estas resistencias, voy a obtener lo siguiente. Si yo sumo todo esto, digo, no sé qué, las resistencias vienen a ser igual. Y miren que en todos aparece la A. Así que le puedo sacar factor común y decir que área multiplicado por, perdón, ya me confundí aquí. La suma de esto es 1 sobre el área. 1 sobre el área. 1 sobre el área que multiplica A. 1 sobre HI más, no, H1, perdón, estoy poniendo con 1. 1 sobre H1, este sería X1 sobre K1 más X2 sobre K2, disculpen, no, ya no veo casi mucho. Aprender un poquito. A ver, ahí sí. X2, K2 más X3, K3 más 1 sobre H2. Esta ecuación ya es algo bastante importante que tenemos. El coeficiente global de transferencia de calor es el inverso, ¿ya? Es el inverso de esta sumatoria de aquí. En otras palabras, voy a escribirlo primero. 1 sobre U, el inverso, 1 sobre U. Y llamamos a esto igual a esta sumatoria de aquí. A 1 sobre H1 más X1 sobre K1 más X2 sobre K2 más X3 sobre K3 y más 1 sobre el H2. Eso es 1 sobre U. ¿Qué integra? Miren que realmente el U no depende del área, sino más bien depende exclusivamente de la parte geométrica de las paredes, ¿ya? En este caso, la parte geométrica digo porque tiene que ver con los espesores, con los materiales aquí, con las características de convección. Cuando uno se habla del coeficiente global de transferencia de calor o de transmisión de calor, integra convección interna, convección externa y también lo que tiene que ver con la conducción en las paredes que conforman es. Aquí yo lo hice para 3, pero también puede ser solo para una pared. En ese caso, claro, quitaríamos X2, estos dos términos quitaríamos. Y solo nos quedaría 1 sobre H1 más X1 sobre K1 y más 1 sobre H2. O también podemos tener más paredes. Aquí simplemente le vamos sumando. Más X4 sobre K4, más X5 sobre K5, más XN sobre KN. ¿Ya? Entonces, el parámetro que ustedes están dándoles aquí de 250 vatios es esta sumatoria. ¿Ya? Es esta sumatoria. Claro que también tenemos que sacar el inverso realmente, porque la ecuación queda así. Voy a tratar de unificar todo esto. Si esta sumatoria es esto de aquí, entonces podemos decir que la resistencia es igual a 1 sobre área multiplicado por todo esto que equivale a 1 sobre U. ¿No es cierto? En otras palabras, esta resistencia térmica vendría a ser igual a 1 sobre área por U. Miren cómo se relaciona. Realmente la relación que existe entre la resistencia y el U es el área.
Y allí ya podemos despejar cómo calcular, por ejemplo, la resistencia que tiene que tener esas paredes o esa geometría. Si esto definimos de una vez el flujo de calor, recuerden que el flujo de calor también se integra con o se relaciona con respecto a la ley de Ohm. Hagamos cuenta, la ley de Ohm era que la intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia. ¿Recuerdan esto? ¿No es cierto? Entonces la intensidad es el flujo de calor. El voltaje es delta T, la diferencia de temperaturas. Y el R es la resistencia térmica. Si yo reemplazo esto de aquí, me quedaría como que el flujo de calor va a ser igual a delta T sobre 1 sobre A por U, porque esto es resistencia térmica. En otras palabras, puedo decir que el flujo de calor viene a ser igual a, bueno, voy a poner primero el U, ya resolviendo esta fracción compleja, a U por el área y por delta T. Esta expresión de aquí es la ecuación fundamental de los intercambiadores de calor. Entonces, los intercambiadores de calor siempre vamos a estar trabajando en función del coeficiente global, pero realmente el coeficiente global viene a ser una parte de lo que es la resistencia térmica. ¿Qué integra este coeficiente global? Pues se integra entonces convección, conducción, tanto convección externa como convección interna, o convección antes de la pared, convección después de la pared. Pero en realidad es así. Ahora, claro, para generalizar porque esto se aplicaría para cuando es el doble tubo, un tubo dentro de otro tubo. Ese se aplica aquí. Pero ¿qué pasaría cuando ya tenemos, por ejemplo, una tubería, algo así? Por ejemplo, venimos a hacer una tubería, entonces la otra tubería la ponemos ya solo así. Viene la tubería, una tubería y sale. ¿Ya? Esta de aquí es la carcasa. Esta de aquí es la carcasa. Pero la tubería la hacemos aquí dar vueltas, más o menos, aquí. Puede, ¿no es cierto? Y ahora si el flujo viene, por ejemplo, por aquí tengo la toma de entrada de aquí, por aquí ingresa, por aquí le hago otra salida y por aquí va a salir el fluido, cualquiera que sea, caliente ya. Y por aquí el fluido frío. Entonces viene por aquí. Cuando el fluido viene por aquí, estamos aquí en este sentido. Y el flujo, como ingresa por esa tubería, también vamos a tener aquí flujo paralelo. Pero ¿qué ocurre cuando estamos aquí? Vuelta en este trayecto, vuelta viene así. O sea, ¿qué quiero decir? Que en unas veces va a estar en flujo paralelo y en este trayecto vuelve a estar en flujo, a contraflujo, porque por aquí sigue así mismo. El fluido siempre va a seguir, por aquí ingresa y por acá sale, así que va a tener siempre el mismo sentido de izquierda a derecha. Pero el que va por la tubería interna, este sí va a tener, a veces va a ser paralelo y otras veces va a ser a contraflujo. Esto bueno, sí se aplicaría esto, pero con un factor de corrección. Entonces, para cuando tenemos estos casos, el flujo de calor viene a ser igual a un factor F, que es el factor de corrección, multiplicado por U, por A y por delta T. Esta es la ecuación generalizada para cualquier tipo de intercambiador de calor. El factor F se lo obtiene a partir de tablas técnicas. ¿Ya? Cuando tenemos simplemente un tubo grande y un tubo pequeño que va por dentro, solo en una sola línea, allí se aplicaría esto. O sea, en ese caso el factor F vale 1. ¿Ya? El factor vale 1 y entonces nos quedaría esta expresión de acá arriba. Bien, esto entonces lo que nos... quería ver las unidades de U. Las unidades de U sería, como esta es la expresión de U, esta es la ecuación de U. Todas van a quedar en realidad, pero vamos a hacer solo tomar entre este término y entre este, ¿no es cierto? O sea, 1 sobre U viene a ser igual. Vamos a trabajar unidades. 1 sobre el H. Recuerden que el H está en vatios por metro cuadrado, grado centígrado. Más el espesor está en metros, dividido para, el K está en vatios por metro grado centígrado. El resto ya son las mismas unidades, así que no las voy a poner, no haría falta. Va a ser igual a
o 1 sobre U van a ser igual a, multiplicamos extremos y medios, aquí me quedaría metros cuadrados, grados centígrados sobre vatio. Y acá me quedaría metro, aquí es 1, metro con metro, metro cuadrado, grado centígrado, vatio, así que me van a quedar en las mismas unidades. Como es 1 sobre U, entonces me quedaría, bueno, esto va a ser igual, en realidad, metros cuadrados, grados centígrados sobre vatio. Estas serían las unidades de 1 sobre U. Para quitar entonces U, para dejarlo U, sería igual a vatios por metro cuadrado, grado centígrado. Estas son las unidades de U. ¿Qué es lo que tenemos acá? 250 vatios por metro cuadrado, grado centígrado. Bien, esa es la idea de lo que es el factor global de transferencia de calor. Cuando se habla entonces de coeficiente global de transferencia de calor, está integrando convección y conducción, las dos cosas. Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces miren que, suponiendo, miren que aquí no integra el área, pero sí puede ser, imagínense una casa. La casa, generalmente las paredes, la mayoría de las paredes las construimos en las mismas condiciones. Voy a poner un caso bien real. Ladrillo en medio, viene revestidos a los dos lados, viene, ¿qué más? El empastado y finalmente una capa de pintura. Si ustedes vean una pared allí frente a ustedes, esa pared debe estar algo así. Claro que no sea con el del vecino, ya, pero una pared que separe 2/4 de su casa. Van a tener por un lado pintura, empaste, revestido, ladrillo, y al otro lado se repite lo mismo, otra vez. Lo que va cambiando en cada una de esas paredes son las áreas. Eso sí va cambiando. Son muy diferentes las áreas. Pero internamente este coeficiente no cambia. Esto va a ser constante en todas las paredes, porque va a ser la misma H, va a ser el mismo espesores, ya la misma materiales. Entonces miren que este término de U, en otras palabras, va a ser constante en cada una de las paredes de su casa. Ahora, si quieren ir calculando el flujo de calor en cada una de esas paredes, simplemente lo que hacemos, ese U que es constante, lo multiplicamos según el área que tenga la pared. Y con eso, pues, estamos salvando muchísimos cálculos ya de hacer, ya solo con uno de estos cálculos iniciales que tengamos. Por eso es que las tablas también y las normalizaciones salen en función de este U. ¿Ya? Porque con este U, entonces les dicen, verán que para que su casa sea, por ejemplo, sea eficiente, el U tiene que ser menor, voy a poner aquí un ejemplo, menor a 5 vatios por metro cuadrado grado centígrado. Claro, entonces como ya tienen un parámetro de normalización donde les dice que verán que el U para que sea eficiente tiene que ser menor a 5, menor o igual a 5. Y si ustedes calculan con estos datos de aquí y el U que ustedes obtienen es 7, por ejemplo, tranquilamente pueden decir, ah, no, mi casa no es eficiente. O si está dentro de esta normativa, entonces sí ven, sin querer queriendo, la casa fue construida térmicamente. Actualmente, claro, se están haciendo diseños, yo sé que desde arquitectura se están haciendo estos diseños, poniendo para que las casas darles ese plus de decirles, por ejemplo, estas casas son térmicamente eficientes, porque no todas las casas son eficientes, ¿no? Muy bien, con este dato de aquí, entonces vamos ahora sí a proseguir. De paso ya les di la fórmula también para los intercambiadores, que me parece correcto, y ya sabemos ahora de dónde entonces sale también esta ecuación que es la fundamental. Esta se la utiliza, esta en realidad ya después, como se la utiliza el delta TML, aquí cambia también, no se lo utiliza al delta T, sino se lo utiliza al delta TML, que es ya no se hace solo una diferencia de temperaturas, porque ustedes vieron en el ejercicio que ya integran, son 4 temperaturas que se involucran. Entonces, y si yo les digo, entonces, ¿qué delta T viene a hacer acá? Ya no habría cómo hacer, realmente se hace una diferencia media logarítmica,
de estas 4 temperaturas. Y con ese valor se reemplaza acá. ¿Ya? Ese es tal vez el único cambio que vamos a hacer cuando apliquemos ya acá. Listo. Vamos a ver si hacemos entonces el ejercicio. Ya se nos va a acabar también el tiempo. Bien, este es de flujos cruzados. Y es flujos cruzados con mezcla. ¿Ya? Con mezcla. Entonces vamos a tener más o menos, si se quiere hacer, podríamos luego representarlo así. Tenemos aquí una tubería. ¿Ya? Una tubería. Se me fue medio mal. Vamos aquí a tener la temperatura de entrada del fluido. Vamos a suponer que por aquí está dándole el fluido frío. Entonces vamos a tener temperatura de... Ah, no, perdón. A ver, fluido frío es el... con ambos fluidos con mezcla. Tiene una superficie del fluido que se utilizan son los siguientes. Calor. Sí, el aire generalmente viene por aquí. El aire es... Este viene a ser el fluido caliente aquí. Temperatura de entrada del fluido caliente y por aquí vamos a tener la temperatura de salida del fluido caliente. Y obviamente por esta parte de aquí, por en medio, va a circular aquí. Vamos a poner también, entonces como es el aire y es el fluido frío, a estos 2 kilogramos lo vamos a llamar como caudal másico del fluido frío, MF. Y al otro, que es el agua, que este es el fluido caliente, vamos a llamarlo entonces fluido MC. Y entonces, por aquí está circulando el fluido caliente, MC. En flujo cruzado, ¿ya? En flujo cruzado, entonces viene el aire en esta forma. Por aquí viene ingresando el flujo del fluido frío. Y por aquí tenemos la temperatura de entrada del fluido frío. Luego de pasar todas las tuberías, no nos interesa aquí cuántos tubos vienen, ¿ya? Así que voy a ponerlo solo aquí. Luego de pasar, aquí se hace el intercambio de calor y sale por aquí el fluido frío, perdón, temperatura de salida del fluido frío. Claro, el caudal másico va a ser constante, no puede desaparecerse masa por dentro, ¿no es cierto? Entonces tiene que salir la misma cantidad. Ese es el flujo cruzado que lo tenemos allí, ¿no? Obviamente no le dibujo ninguna rejilla porque es mezclado. Bien, vamos a ver si, porque me falta una temperatura, tenemos que ir haciéndole, estoy viendo que siempre tenemos que tener, el sistema se resuelve cuando tenemos 3 de las temperaturas, pero en este caso solo me dan 2 temperaturas, 15 grados centígrados que ingresa y sale, perdón, y esa de 90, pero no me dan las 2 que salen, o sea, tengo libres estas 2. Y el problema se soluciona cuando tengo 3 temperaturas, por lo menos. Bueno, vamos a ir haciendo ecuaciones y vamos a ver cómo, a la final debería de haber algún tipo de solución, algo. Bueno, primera cosa, ¿por dónde se inicia todo este sistema? Es haciendo un balance energético. Y no creo que tengo que convertir unidades. Voy a revisar. Kilogramos, no. Todas están en el kilogramos segundos y el otro kilogramos segundos. Sí, todo está en el sistema internacional, así que no tendría problema. El primer paso que tenemos que hacer es el balance energético. ¿Ya? El balance energético. El balance energético se refiere, no sé si con ustedes lo vimos. Aquí está. Este de aquí se le aplica. El calor ganado por un cuerpo, pues, o por una sustancia es igual al calor cedido por el otro cuerpo. ¿Por qué hacemos un balance energético? Porque en esta parte de aquí, ¿ya? En esta parte de aquí, tenemos que hay un calor que viene con este fluido caliente, ¿no es cierto? Y como este viene frío, se va a salir ese calor
va a ser absorbido por este de acá, ya por el fluido frío. Se sale, en otras palabras, calor. Es decir, hay un intercambio aquí. El calor del fluido caliente cede y el fluido frío, que es el aire, vuelta va a ganar. Y llegamos a este principio de aquí, que es el balance de calor. El uno va a perder y el otro va a ganar. Entonces aquí podemos ponerle claro, el calor. Eso sí, como no hay cambios de fase, estamos haciéndolo, mejor dicho, los problemas aquí, no es que aquí, solo que el problema no nos dice que hay condensaciones ni nada de eso. Así que se entiende que simplemente solo están variando la temperatura, los dos fluidos, solo variando la temperatura, no existen cambios de fase. Así que lo que podemos decir que el calor ganado por el un cuerpo, entonces igual a menos el calor perdido. Y estos son solo, estos dos son solo calores sensibles. Porque solo va a haber variación de temperatura, variaciones de temperatura. ¿Quién gana calor? El que gana calor es el fluido frío. Es el que está ganando. Así que, y como son calores sensibles, recuerden que el calor sensible es igual a mCp delta T. Esta es la fórmula del calor sensible. Así que este calor ganado por este fluido frío viene a ser igual. Caudal másico, en este caso, del fluido frío, MF, por Cp. En este caso, Cp del fluido frío, que es el aire. En ocasiones también se suele representar como Cpf aquí, ya para indicar. Aquí le voy a dejar como Cp aire, que es el fluido frío. Y multiplicado por la variación de temperaturas, aquí como calor sensible. Aquí sí siempre en el calor sensible final menos inicial. ¿Cuál es la final del fluido frío? Es esta de aquí, TSF. Menos temperatura de entrada, temperatura inicial, que es TEF. Ese es el calor ganado. En balance energético, entonces tiene que ser igual. Ya siendo un poco más real, habría que considerar aquí también el calor que ganan las tuberías, porque no es que van a permanecer esas en la misma temperatura, van a ganar también temperatura. ¿Ya? Aquí estamos considerando el caso más real, o sea, como que estamos despreciando el calor ganado por las tuberías. ¿Ya? No vamos a hacer cuenta. Así que aquí, por eso es que aquí no le sumo, sino también debería aquí sumarle más la masa, el volumen que tenemos aquí de esta tubería, por el CP de esta tubería y por también cuánto varía. Pero en este caso no vamos a hacer cuenta de eso. Bien, va a ser igual entonces quien pierde va a ser el fluido caliente, que es el agua. Entonces sería aquí, caudal másico del fluido caliente, CP del agua, temperatura final, TSC, menos temperatura inicial, que es TEC. TS. TS. Ya. Bueno, entonces tenemos aquí, ya tendríamos, el problema es como les decía, por eso decía yo necesito por lo menos 3 temperaturas para poder solucionar, porque en este caso no tengo ni no tengo ni estas, no, perdón, estas de salida no tengo, TSF y TSS. No lo tengo, por eso es que voy a dejarlo nomás aquí, pero ya tengo una primera ecuación. Esta es una primera ecuación que tengo. El resto de datos ya los tengo a todos. La otra ecuación seguramente sale de acá. Dejemos de todas maneras un espacio para saber, porque tengo que despejar, seguramente una tengo que despejar, ¿ya? Para dejarla en función de la otra y poderla ir reemplazando después en las otras formas. Así que voy a dejar primero un espacio aquí para después hacer tal vez esa parte. Bien, la segunda expresión sale seguramente, me imagino, claro que aquí voy a tener un problema por esas temperaturas. Bueno, voy a plantearla, ¿no? Flujo de calor va a ser igual a factor de fricción. Si no, pues tocaría resolverla, no nos quedaría más que resolver por el otro método, por eficiencias NUT.
Factor U por el U, por el área y por aquí sería delta TML, que esta es la ecuación principal de los intercambiadores de calor. La cuestión, o sea, claro, me quedo pensando porque estoy pensando que es que el F depende de las 4 temperaturas y el delta TML también depende de las 4 temperaturas para poderla calcular. Eso estaba por allí pensando. Vamos a escribir la fórmula del delta TML. El delta TML depende de la configuración también de esta parte de acá, ¿ya? De esta configuración que tengamos acá. Así que vamos a hacerla por aquí, realmente. O hagámosla por acá. Hay que hacer el diagrama de temperaturas, ¿ya? Diagrama de temperaturas. Solo cuando es flujo paralelo, es el de doble tubo, mejor dicho. El de doble tubo, flujo paralelo, es creo que el único que se diferencia de todos los demás, porque todos los demás van a tener una misma construcción de esta gráfica de aquí. Es decir, lo que me refiero es que esto de aquí se trata como un flujo, se lo trata inicialmente como un flujo a contraflujo, ¿ya? Se lo trata como un intercambiador a contraflujo. Siendo esto así, esa es la teoría, ¿sí? Porque este factor F siempre depende de un contraflujo. Se lo haces a contraflujo. Entonces este de aquí lo vamos a hacer realmente como contraflujo. Y vamos a hacerlo de esta forma. Entonces aquí vamos a ponerle, por ejemplo, aquí realmente sería el inicial, longitud inicial más o menos, y aquí sería al final, longitud final. Y en este caso de acá, aquí se expresa a vuelta las temperaturas. Vamos primero con el fluido caliente. El fluido caliente inicia en 90 grados centígrados, así que más o menos al inicio aquí, en esta longitud inicial que estaríamos en este punto, estaríamos a 90 grados centígrados. Esto sería temperatura de entrada del fluido caliente. 90 grados, esto lo estamos indicando en grados centígrados. 90 grados centígrados. Y la salida, pues no lo conocemos. Eso sí vamos a atender más o menos aquí. Porque esta variable todavía no lo conocemos. Eso sí, aquí no sabemos al final, aquí en la longitud final que le estoy poniendo, no sabemos con qué temperatura, pero sí sabemos que eso sí va a disminuir. Vamos a poner entonces más o menos así. Esa sería la línea. ¿Qué ocurre con el otro fluido? Con el otro fluido, inicia con 15 grados centígrados. Y aquí viene la diferencia entre contraflujo y flujo paralelo. Si es flujo paralelo, inicia aquí mismo, en LI. Aquí inicia. ¿Y qué va a tender? Inicia en 15 grados y vuelta va a ir subiendo su temperatura. Pero eso sería más o menos algo, voy a decirlo primero con lápiz. Si fuera flujo paralelo, es algo así. Tendría esta línea, así sería. Porque en su trayecto, a medida que va pasando por aquí, va subiendo la temperatura hasta la final, que es la longitud final aquí, pues tendríamos en él. Y aquí lo que les digo, todito los intercambiadores se los trata como contraflujo, a excepción del que realmente es el doble tubo, que es flujo paralelo. El resto, todos son contraflujo, incluido este. Para graficar a contraflujo, a diferencia de esta línea, de esta que he dibujado, así, en contraflujo se inicia así, porque vendría desde aquí sería la longitud inicial, en este punto, o sea que aquí serían 15 grados centígrados. Aquí tendríamos la temperatura de entrada del fluido frío, 15 grados centígrados. Esta de 90 tendría así, ¿no es cierto? Así era. Esto es caudal del fluido caliente.
Esta iniciamos a contraflujo y vuelta esta en el trayecto va a ir subiendo su temperatura, no se va a unir a esta, eso sí no se va a unir, más acá abajito de esto, por aquí más o menos voy a poner. Entonces tendrían más o menos así. ¿Ya? Sería esta forma. Miren cómo se da el contraflujo. Esto es caudal del fluido frío. Caudal del fluido frío. Esta es la temperatura de salida del fluido caliente y esta es la temperatura de entrada del fluido caliente. Perdón, TS, temperatura de salida del fluido frío es este. TSF. Aquí la tenemos, temperatura de entrada del fluido frío, temperatura de salida del fluido frío. Listo, ahí sí. Eso es lo que hay que hacer posteriormente, ¿ya? Con esto vamos a calcularle no a calcularle, sino que a sacarle la fórmula del delta TML. Esta diferencia que la vemos aquí, esta diferencia de aquí la vamos a llamar delta TA. Delta TA. Y esta diferencia que la vemos aquí, entre estas dos, la vamos a llamar delta TB. La fórmula general de la diferencia de logarítmica temperatura, vamos a anotarla por aquí. Delta TML es igual a delta TA menos delta TB sobre logaritmo natural de delta TA dividido para delta TB. Esta es la fórmula general, ¿no? No pasa nada, o mejor dicho, da lo mismo si es que ustedes le ponen así. Delta TB menos delta TA dividido para el logaritmo natural de delta TB dividido para delta TA. O sea, hacer primero la resta desde acá para acá. O sea, venirse como que derecha a izquierda. Yo en este caso lo hice de izquierda a derecha, desde delta TA menos delta TB. Sino que, pero eso sí tienen aquí que también invertir. Si acá arriba le intercambian esto, aquí también tienen que intercambiarle, porque si no, ahí sí le dañan todo. Cualquiera de las dos expresiones sale la misma respuesta. Entonces, si ya quiero representar esto, realmente delta TML vendría a ser igual, delta TA vendría a ser igual a, voy a poner un poquito con números, porque si no me va a quedar muy literal las soluciones. Acá arriba también ya voy a tratar mejor de dejarle con números para que me vayan quedando expresiones más pequeñitas. Sería, delta TA viene a ser esta diferencia, o sea, sería 90 menos TSF. Menos, delta TB que vendría a ser TSC más, le pongo más porque este signo me lo hace cambiar. ¿Sí? Ya voy a tratar también de eliminar estos pasos. Con este menos y este menos de acá me va a hacer más 15. ¿Sí? Este de aquí. Dividido para logaritmo natural de delta TA, que vendría a ser otra vez igual a 90 menos TSF. Dividido para delta TB, que vendría a ser igual a TSC menos 15. Vamos a hacerlo lo más pequeñito que podamos hacer. Delta TML entonces va a ser igual. 90 más 15 sería 105, ¿no es cierto? 105. Menos TSF menos TSC. Todo dividido para el logaritmo natural de 90 menos TSF dividido para TSC menos 15. Me va a salir media larga la expresión. Hasta aquí tendría otra expresión. De aquí ya no puedo hacerlo o reducirlo más ya. Voy a hacer lo mismo acá arriba, así antes de pasar acá abajo para ver que, si no, como dije, se va a ir mucha expresión literal. Caudal másico, MF, que va a ser el fluido frío, se va a hacer este de aquí, 2, multiplicado por CP del aire, 1005.
multiplicado por TSF, que no lo tengo, menos TEF, que va a ser 15, igual a fluido caliente, 0,25, multiplicado por CP del agua, 4180, multiplicado por TSC, que no lo tengo, menos T de entrada, menos 90. Ah, me estoy olvidando aquí algo. Solo me estoy olvidando este signo de aquí, ¿sí? Si no, aquí me va a salir mal esto. Este signo me estoy olvidando, así que aquí sería menos y aquí menos también. A ver, multiplicando esto y mandando a dividirlo acá, nos quedaría 0,25. Lo que estoy haciendo es esto, o sea, de aquí para indicar es 2000, ¿ya? Aquí saldría 2010, ¿no es cierto? Bueno, estoy poniendo todo yo, 2000 por 1005 dividido para esta multiplicación de 0,25 por 4180. Me quedaría 1,923. 1,923 que multiplica a TSF menos 15 y esto va a ser igual, aquí vuelta me quedaría, con este signo se me va a invertir aquí, me quedaría 90 menos TSC. Bueno, aquí voy a dejarle pues en función de TSC, entonces TSC va a ser igual a 90 menos, de haberle hecho una sola ya, 90 menos 1,923 por TSF menos 15. Y reduciendo esto a su máxima expresión, TSC va a ser igual a ver, 90 más menos 1,9215. Menos por menos me quedaría más. 1,92 por 15. 118,85. Voy a ponerle por aquí, pues porque si no ya no va a entrar. Menos 1,923 TSF. Esta va a ser la expresión 1. Dígame nomás, sí, por si acaso tal vez me haya confundido por ahí en algún signo. 90 menos 1 punto, voy a pegarle una revisión, ¿no es cierto? Rápido, 2000 dividido para 0,95 me queda esto, ¿ya? Por TSF menos 15, y aquí irá a dar la vuelta por este signo, 90 menos TSC. TSC va a ser igual a 90, va a ser esto 90 menos todo esto. Y aquí va a ser TSC 90 más, voy a hacer otra vez esta expresión, 90 más, sería menos por menos, quedaría más, 1,923 multiplicado por 15, 118,85, menos 1,923 13F, sí, creo que estoy bien, ¿no? Bueno, ya tengo una expresión, ¿no es cierto? Entonces esto podría reemplazarlo acá y ya me voy a quedar con una expresión nomás en función de TSF. Todo en función de TSC, perdón. Listo, ya tengo algo mismo. Delta TML, si lo ubico acá, me voy a quedar en función de TSF, que todavía me va a faltar el flujo de calor, que creo que me falta.
Y el factor F también me falta. A ver. Igual a 250. Lu ya está. Vamos viendo de una vez en los factores. Para obtener este factor F, eso sí tenemos que utilizar las tablas que... yo no sé si tienen estas tablas, si no ya les voy a pasar, ¿no? También estas... a ver... ¿dónde están? Este. Este yo les... creo que sí les haya pasado este que es el formulario de intercambiadores de calor. Aquí tenemos, están para hecho para los dos métodos. Si no, yo más tardecito salgo de la clase y yo ya les subo este material. Si es que no lo tienen de paso también para actualizarlo. Y aquí están esto es el factor F. ¿Ya? Este es el factor F, cómo lo podemos calcular y depende de estas relaciones de aquí. Claro que también este R y este P también dependen de las temperaturas de entrada y de salida. Por eso es que decía que me falta, igual me va a faltar una temperatura, porque aquí está la temperatura. Esta T mayúscula significa del fluido caliente. Temperatura de salida, temperatura de entrada del fluido caliente, temperatura de salida del fluido frío también aquí. Entonces necesito igual las dos frías. A ver, y aquí cómo podemos hacerlo, tal vez por aproximaciones. A ver, el área me dan 8.4. Creo que mismo no hay cómo resolverlo por este método. A ver, delta TML. 1. A ver, un minutito, sí, para analizarlo este. Y bueno, vamos a ver si llegamos a su máxima expresión del delta TML, porque esto sí podemos igualarlo acá. Parece que ya le vi por dónde. A ver, primero este de aquí vamos a reemplazar. 1 en 2. Delta TML igual a 105 menos TSF, que va a ser... no, TSF vamos a dejar todo en función de esta variable, de TSF menos TSC, que va a ser, como está precedido de este signo menos, aquí van a cambiar los dos signos. Sería más 118.85. A ver, no, pues este es menos. A ver, este es menos. Menos 118 y este es más. Este sí es más 1.923 TSF. Todo dividido para el logaritmo natural de 90 menos TSF, que es la variable, dividido todo para TSC, que va a ser 118.85 menos 1.923 TSF. Listo, resolvamos esto. Delta TML. A ver, aquí sería menos 1 más 1.
sería 0.923. 0.923 TSF. Y acá me quedaría 105 menos 118.85 menos 13.85 dividido para logaritmo natural de 90 menos TSF sobre... A ver, aquí me faltó... Disculpe que ahí no falta el menos 15. Sí, eso digo, me falta este de aquí mismo, me falta. TSC es todo esto, menos 15 me está faltando aquí. ¿Ya? 90 menos TSF, ahora sí van a 118.85 menos 15. 103.85 menos 1.923 TSF. Ya, ahí sí. Ahí sí. Creo que no podemos resolverlo más de la cuenta. A ver, vamos a poner también esta de acá. Aquí la tabla que vamos a utilizarla, esto viene para diferentes tipos, hay que escogerla. Por ejemplo, esta de aquí es para este tipo de intercambiador. Es decir, pueden ustedes ver, entonces, carcasa y un tubo que regresa, pero también tiene aletas aquí. ¿Ya? Estas pequeñas aletas de acá. Este no es nuestro caso. Aquí tenemos otro. Este que tiene las rejillas, pues es flujo no mezclado. Tenemos que buscar uno que sea este de aquí, justo este es de aquí. Este es el tipo que vamos a ubicar. Por tanto, como ya identificamos cuál es, entonces la gráfica que nos va a servir va a ser esta de acá. La idea que tenía era la siguiente. Estas son funciones, claro, trascendentales. Se resuelve mediante, vamos a poner la ecuación 3, mediante iteraciones. Así que esta va a ser la ecuación 3. Como esta ya solo depende de TCF, en otras palabras. Si ya tuviese TCF, puedo calcular delta TML. Y con este delta TML, con este TCF también puedo calcular ya estas variables R y esta variable P. Esto es lo que voy a calcular y a poner ahorita, en este momento. ¿Sí? Porque vamos a tener que resolver por iteraciones. Entonces, primero el factor R, porque con este R y con este P, el P son estos valores de acá y las R corresponden a estas líneas de aquí. Entonces, con este valor de P y con R ya podemos encontrar el factor F. Y con este factor F, pues podemos encontrar el Q ya. Creo que ya identifique cómo hacerlo. A ver, vamos a hacer de esta forma. Primero, los valores R y P. Vamos a poner aquí el factor P, que viene a ser igual a todo lo que está aquí con letras minúsculas se refiere al fluido frío y lo que es letras mayúsculas se refiere a lo que es fluido caliente. En este caso, el P viene a ser igual a T-out, ese sería temperatura del fluido frío y la de salida, porque es out. Temperatura de salida del fluido frío, TSF, menos temperatura de entrada, también es temperatura de entrada y este es del fluido frío porque está también con minúscula la T. Dividido para, esa T mayúscula representa temperatura de entrada del fluido caliente. ¿Ya? Todo lo que es temperaturas mayúsculas son temperaturas calientes. El fluido caliente. Menos T-in, que sería otra vez temperatura de entrada del fluido frío. TSC, aquí no tengo ningún TSC, así que creo que puedo reemplazar estos valores. Sí, tengo todos estos datos de aquí, ¿no es cierto? Solo esta es la variable. Voy a dejarlo también así mismo, reemplazar estos datos de aquí.
para dejar en su mínima expresión, TSF, tratar de dejar de todo en TSF, porque todo estoy dejando aquí, este ya está en función de TSF, aquí también voy a dejar esta expresión en función de TSF. TSF menos temperatura de entrada del fluido frío, que es 15, dividido para temperatura de entrada, sería 90 menos 15. Por tanto, P va a ser igual TSF menos 15 dividido para 90 menos 15, 90, 80, 75. Sí, 75. Esta sería la expresión 4. R. R viene a ser igual a temperatura del fluido caliente. Temperatura de entrada del fluido caliente. Menos, aquí no se le ve bien, pero en realidad es menos aquí. Menos. Esta expresión de aquí. Bueno. Menos temperatura de salida del fluido caliente. Dividido para temperatura de salida del fluido frío. Temperatura de salida del fluido frío. Menos temperatura de entrada del fluido frío. Aquí sí tengo esta expresión, ¿no es cierto? Esta la puedo reemplazar también con esta de acá arriba. Así que sería igual, temperatura de entrada del fluido caliente sería 90, menos temperatura de salida del fluido caliente, que sería 118.85 más 1.923 TSF, todo dividido para temperatura de salida del fluido frío. Ese no lo tengo. TSF menos temperatura de entrada del fluido frío, que es 15. R viene a ser igual, entonces 90 menos 10. A ver, primero este factor de aquí, 1.923 TSF. 90 menos 118.85 menos 28.85 dividido para TSF menos 15. ¿Ya? Esta expresión es la expresión 5. Creo que con esta se resuelve ya. Bien, y la expresión que también vamos a ocupar es obligatoriamente esta de aquí. Es esta de acá. A ver, lo que sí no me acuerdo. R0, esta primera de aquí, esta R01 le corresponde a esta primera de aquí. Esta de aquí, pues esta de acá y así sucesivamente. Es decir, que esta R8 que salga va a ser esta última de acá. Así es, ya me acordé. Vamos a utilizar el siguiente porque hay que resolver esto. No sé si han hecho alguna vez iteraciones mejor dicho, resolución de problemas por iteraciones. Es cuando uno se asume un valor inicial y después tiene que comprobar si es que todo se consolida, todo coincide entre los valores también asumidos, ¿ya? La idea aquí es, miren, que todas las expresiones que tengo, al menos estas tres de aquí, están en función de TSF, es solo de una sola variable. Así que si es que yo tengo el valor correcto de TSF, voy a calcular delta TML, voy a calcular P, voy a calcular R. Y con este valor de P y con este valor de R, voy a calcular el factor F a través de este diagrama de la figura 5 que vamos a llamar. ¿Ya? Voy a calcular el factor F. Con este factor F, miren que ya tengo F, tengo U, tengo A, tengo el delta TML, ¿sí? Y con esto de aquí puedo calcular este flujo de calor. Ahora, ¿cómo comprobamos realmente? Porque hasta allí es un valor asumido de TCF, estoy asumiendo.
¿Cómo se comprueba todo esto? Miren que este flujo de calor también, y creo que esa expresión es la que tal vez me falta para delimitarlo, y realmente, o sea, podemos sacarlo de aquí mismo, o sea, de este balance energético. Miren que el calor que gana este fluido, ¿sí? Es igual al calor que pierde este fluido de acá, o sea, menos QP. Sin embargo, para que el calor que pierde este fluido pase acá, tiene que darse por transferencia de calor. ¿Ya? Es la única forma para que el calor pase de aquí para acá. No hay otra forma. Es decir, que todos estos calores sensibles también aquí es igual. Esto en realidad es igual a la transferencia de calor. ¿Qué quiero decir con este? Que una vez yo calculado esto de aquí, miren que yo ya puedo calcular también el TSC cuando yo asumo un valor de TCF. Con estas dos temperaturas yo puedo calcularlos aquí. Si es que me coincide esta respuesta de aquí, significa que el valor asumido abajo, en este valor de TCF, está al B. Si me salen las dos respuestas diferentes, es que tengo que seguir ajustando el valor de TCF. Y lo voy a seguir, y eso se llama iteración. Entonces voy a seguramente hacer una segunda iteración, asumir un valor de TCF hasta cuando estos dos calores salgan igual. ¿Sí? O sea, estas dos expresiones de aquí, porque ya miren, TSF ya lo estoy asumiendo y después voy a calcular un TSC y por tanto tienen que coincidir todos. Si no coincide, y además estos dos calores de aquí tienen que coincidir con el calor que yo estoy haciendo acá, porque si no, el sistema no, se llama allí, no converge. ¿Ya? Tiene que haber esa correspondencia. Ahora aquí sí se habla de, claro, en iteraciones a veces se van tan altos que, que podemos hacer es infinidades de iteraciones que a la final no vamos a llegar tal vez a un valor exacto. Lo que sí podemos hablar aquí de un error, y yo lo voy a hablar aquí de un error. Ingenierilmente el error se lo considera que sea menor al 10%. Sin embargo, yo creo que por aquí, aunque a veces ya tratando así no sabe muchas variaciones, pero yo sí lo voy a tratar en este caso, nuestro error de iteración. Vamos a hacerlo hasta cuando la variación que existe entre estas comprobaciones que yo estoy haciendo acá sea menor al 3%. Yo creo que cuando se trabaja con este valor es muy bueno el error. Lo malo que nos faltó tiempo. Vamos a hacerlo por lo menos el diagrama acá. Voy a hacerlo primero con lápiz porque hay que hacer primero vamos a hacer realmente ahorita el algoritmo de cálculo. ¿Ya? Para hacer. Creo que este de aquí ya no vamos a necesitar, este tampoco de aquí para tratar de irlo explicando rápido, por lo menos hasta allí para quedar. Yo creo que ya se nos quedó la tarea para el lunes, porque si no vamos a subirlo a medias, si no vale. A ver, solo voy a terminar con por lo menos para que quede la iteración y para que ustedes también estén un poco practicando en casa. A ver, primero lo que tenemos que hacer, el primer paso, el algoritmo generalmente se lo va haciendo por pasos. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a asumir un valor de TSF. Entonces, asumir un TSF. ¿Sí? Vamos a asumir un valor de TSF. ¿Qué vamos a hacer una vez asumido el TSF? Vamos a calcular. ¿Qué podemos calcular con esto? Podemos calcular delta TML, podemos calcular P, podemos calcular R y también podemos calcular incluso el TSC. ¿Ya? Entonces vamos a calcular y voy a ponerle, primero estoy aquí, TSC, y voy a poner entre paréntesis con ecuación que me da esto, con ecuación 1. ¿Qué más voy a calcular? Delta TML con ecuación 3. ¿Qué más? Voy a calcular P con la ecuación 4. Y R con la ecuación 5. ¿Ya? Una vez calculado esto, el tercer paso es calcular el factor F. Calcular el factor F. ¿Cómo lo voy a hacer esto? A través de la figura 5. Si es que quieren, yo les voy a poner allí para que le hagan ustedes una captura de pantalla, ¿ya? ¿Con cuál es la que vamos a utilizar? Es esta de aquí. Allí para que le hagan ustedes una captura de pantalla y
y poderla hacer. Tal vez yo digo, alguien siempre es bueno, alguien quien ayude a hacer también el problema en este fin de semana, porque ya nos vamos a quedar toditos con tarea. ¿Ya? Entonces vamos a calcular esto con la figura 5. Figura 5. Una vez que ya tengo eso, paso al siguiente paso, que es, puedo calcular este Q, ¿no es cierto? Puedo calcular, porque ya tengo F, tengo el valor de U, tengo el valor de A, que también me da, y tengo el delta TML. Así que voy a calcular, esto tenemos que poner una ecuación también. Vamos a poner esta la ecuación 6. Y entonces calcular Q con la ecuación 6. Después de esto, ¿qué vamos a calcular? En el paso 5 vamos a calcular, yo creo que como estamos haciéndole aquí, creo que ahí vamos a partir de toda esta igualación, creo que va a dar todo esto. Deberíamos de calcularle, o sea, si es que bien, la idea es esta, o sea, tal vez para que me comprendan. Puedo calcular o bien QG o bien QP. Pero finalmente me van a dar iguales porque todo esto de aquí está resuelto para esta ecuación, así que me van a quedar estas dos, me van a quedar igualitas. O sea, estas dos de aquí, QG igual a QP, me van a quedar iguales. En este caso yo le voy a escoger solo QG. ¿Ya? Calcular, voy a ponerle Q ganado. Que Q ganado, recuerden que es igual a todo, y aquí de todas maneras le voy a dejar poniendo la fórmula, va a ser igual a MF por C, y este sí lo puede, no, no lo podemos calcular tampoco. Ahorita ya lo vamos, con TCF ya lo podemos calcular. Con CP del aire multiplicado con TSF y menos TEF. Con esto calculamos este calor ganado. Y aquí viene la comprobación, en el punto 6, que viene la pregunta. Q es igual a QG. Esta es una pregunta. Si el error, si entre estos el error es menor a 3%, se termina el problema allí. Y podemos decir que entonces que el TSF asumido es correcto. Caso contrario, si el error es mayor, vamos a ponerle menor o igual. Si es mayor o igual a 3%, tenemos que asumir otro TSF. Esto es el algoritmo ya. Vamos a dejarlo en función de un flujo. Ya, rapidito hagámosle. Entonces, primerito, ¿qué paso tenemos que hacer? Vamos a asumir un TSF. Asumir un TSF. Ese es el primer paso que tenemos que hacer, la entrada. Asumir un TSF. Después vamos a calcular, ¿qué tenemos que hacer? Calcular todos estos parámetros. Entonces vamos a poner aquí, calcular. Claro que aquí ya no le voy a poner, sino simplemente calcular TSC y aquí ya tiene las ecuaciones. Delta TML, ¿qué más? P y R. Todo esto tenemos que calcular en el segundo paso. En el tercer paso, calcular también F. Calcular F. Calcular F. Siguiente paso. Calcular el Q. Y el siguiente paso sería calcular QG. Y viene la pregunta aquí. Voy a ponerla por aquí. Después ya la voy a hacer bonita. Q es igual a QG. Si la respuesta es sí, pues se termina. Fin. Si la respuesta es no, deberíamos asumir un nuevo valor. Asumir un TSF. ¿Cuándo se va a considerar que es el sí con un error menor o igual al 3%? Allí podemos decir que sí, que esto sí es igual. ¿Ya? Aquí viene un signo de pregunta.
esta es la programación que hay que hacerla. Si quieren, claro, pueden hacerla en computadora o bien donde tocaría hacer, pero tocaría hacer a mano. Bien, esto obviamente yo lo voy a traer hechito listito para el lunes para presentarles, pero esta es ya esta es la solución del problema realmente, que ya nos tocaría ir aprobando. La cuestión es, ahora sí, ¿qué valor? ¿Por dónde podemos empezar un valor de TCF? ¿Por qué valor? Obviamente, no voy a decirle tampoco, por ejemplo, 150 grados centígrados, ¿no es cierto? Si entra 90 y aquí estaría 15, TSF tiene que estar entre 90 y 15. Yo diría, empezaría, por ejemplo, por aquí, por lo menos el doble, aunque sea para decir que ha ganado. Yo inicialmente tal vez trataría la primera iteración, trataría con 30 grados centígrados. Si es que alguien quiere hacerlo, trate con este valor de aquí. Empiece por aquí. Y de ahí vamos iterando hasta cuando esto sea igual. Y allí se terminaría. Bien, no les quito más tiempo y todas las preguntas les resuelvo ojalá estén repasándolo este fin de semana para que el lunes tengan algunas preguntas que hacerme, ¿sí? No les quito más tiempo porque también han de tener clases y yo también tengo clases, ¿sí? Entonces les deseo una buena noche, espero no haberlos confundido mucho, pues y también lo analizaremos la otra versión que es con eficiencias NUT, que le vi que estaba que es más fácil estaba que resolverlo por ese método de acá. De todas maneras, muy buena noche para todos, buen fin de semana, ¿no? Hasta luego, que pasen bien. Ingeniero, gracias. Hasta lunes. Hasta luego. Hasta el lunes, ¿no? De la asistencia. Ya, bueno, desde la otra semana sí empiezo la asistencia normal. Sigan nomás. Sigan, Sí, sigan. ingeniero.